Buen día, mi nombre es Heidi Wendell Iván Escalante, mi matrícula es STM 092725 y a continuación desarrollaremos el proyecto integrador de la materia Diseño de Planta 1. En este proyecto daremos respuesta a una serie de preguntas. Pregunta número 1. Explica qué es el método de planeación sistemática de distribución, así como sus fases. El método SLP fue desarrollado por Richard Mueller, que, basándose en las distintas técnicas empleadas por los ingenieros industriales, consiguió sistematizar los proyectos de distribución. Este método consigue enfocar de manera organizada los proyectos de planteamiento, fijando un cuadro operacional de fases que a continuación desarrollaremos, para que mediante esta serie de procedimientos y en conjunto con normas que permitan identificar, valorar y visualizar todos los elementos, sea capaz de intervenir en la preparación de un planteamiento para que se pueda aplicar en caso de readaptaciones en edificios ya existentes, en nuevos edificios o en un nuevo emplazamiento de una planta a proyectar. En este diagrama que podemos ver aquí vemos un poco de lo que es el método de distribución sistemática. Fases. El planteamiento sistémico de distribución en planta recorre 4 fases desde que se plantea el objetivo hasta que se llega a una realidad física en la instalación. En la fase 1 tenemos que es la localización. Inicialmente es necesario establecer el área que se pretende organizar. No es necesario que sea un emplazamiento nuevo, ya que puede tratarse del mismo, que se necesita una replanificación o que simplemente haya una reorganización del espacio que ha quedado disponible. No obstante, en algunas situaciones sí es necesario un emplazamiento nuevo que nos dirige a las siguientes fases. Fase número 2, planteamiento general. En esta fase es preciso disponer globalmente de toda la superficie a planear, ya que se necesita analizar los sectores y los recorridos de forma que nos muestre la disposición general, los enlaces y el aspecto general de cada sección o sector importante y que estos queden determinados. Fase 3. Planteamiento detallado a lo largo de esta fase. En esta fase se determina el emplazamiento efectivo de cada elemento físico, es decir, la maquinaria y el equipo que se utiliza dentro de las zonas de planteamiento. Fase 4. Instalación. En esta fase se comprende la preparación de la instalación, la obtención de conforme a la dirección y los desplazamientos necesarios entre la maquinaria y el equipo. En general, estas cuatro fases deben considerar o suceder dentro de una continuación una con la otra para que la mejora de los resultados obtenidos deba superponerse con la otra de tal manera que se muestre tal y como está en esta figura. Pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre el diagrama de flujo y el de recorrido? El diagrama de recorrido muestra el recorrido, como su nombre lo dice, de un producto sobre una superficie física, tomando en cuenta las operaciones, inspecciones, demoras, transporte y almacenamiento. En este diagrama se muestra una similitud con el diagrama de flujo porque ambos utilizan los mismos símbolos. Sin embargo, se diferencian en que el diagrama de recorrido se dibuja sobre un croquis y la distribución donde se aprecia la ubicación de cada una de las áreas de la fábrica mediante flechas, entre ellas que describen el recorrido de la prenda o producto a distribuir dentro de este sistema de recorrido, siguiendo cada uno de los pasos hasta terminar o finalizar en la bodega de producto terminado. Diagrama de flujo de proceso. En este diagrama se muestran las diferentes etapas a las que es sometido un producto para su elaboración. Incluye operaciones, inspecciones, demoras, transportes, almacenamiento y operaciones combinadas dentro de cada uno de los pasos, anotando el tiempo aproximado que cada uno dura. Su objetivo principal de este flujorama es representar el proceso de forma visual para que su comprensión sea más fácil, sencilla y rápida, para poderla estudiar y observar el proceso para una optimización, es decir, identificar puntos de mejora, detectar bucles repetitivos y eliminar todo tipo de ineficiencias que entorpezcan los resultados buscados. Una vez completado este diagrama, es más factible asignar los roles de los colaboradores en cada una de las etapas. Y de este lado tenemos un ejemplo de nuestro diagrama de flujo de proceso. Pregunta número 3. Menciona 2 situaciones para las cuales se aplica el diagrama de recorrido. Bueno, para poder explicar... Pregunta número 3. Menciona 2 situaciones para las cuales se aplica el diagrama de recorrido. Para poder entenderlas, tenemos que determinar que existen 2 tipos de este. El primero es el diagrama de recorrido tipo material, es decir, donde se representa la ruta y traslado del material necesario para elaborar los productos y muestra las etapas de proceso, incluyendo el tratamiento aplicado a cada uno de nuestros recursos. Y el segundo es el diagrama de recorrido tipo hombre. En este se grafica tanto los movimientos como las actividades correspondientes al operador, es decir, la persona encargada de manipular el material de trabajo. Dentro de los ejemplos, en el primer tipo, que es el material, tenemos el recorrido que representa la ruta desde nuestras materias primas hasta el proceso donde sufren las debidas modificaciones hasta llegar al producto final. En este caso puede ser para la elaboración de una prenda de vestir, desde que llega nuestra materia prima, que es el algodón, hasta el proceso de fabricación de la tela, donde se añaden colorantes, materiales de distintos tipos y formas, donde se hace el recorte,
la confección hasta que llega a las bodegas de distribución, donde posteriormente será empaquetado para su venta final. Y en el recorrido tipo hombre, dentro de este mismo ejemplo, tenemos el recorrido que hace cada uno desde que llega la materia prima, como la traslada al proceso donde sufre las modificaciones para poder confeccionar la prenda, hasta cuando él lo lleva a la bodega y da el producto terminado. ¿Cuáles son los 5 tipos de mermas que existen? Y describe el ejemplo de cada uno. Una merma tenemos que es la disminución o reducción del volumen o la cantidad de una cosa. Una forma para empezar a identificar lo que es una merma puede ser aplicando la siguiente fórmula. Merma igual a stock físico menos stock teórico. Es decir, todos los desechos o sustancias que quedan derivadas del proceso de fabricado de nuestro producto. Dentro del tipo de mermas tenemos las primeras administrativas, que son causadas por errores en facturas, cobro, recibos inadecuados del material o movimientos administrativos. 2. Operativo, que son causadas por errores en la ejecución de actividades y negligencia del personal. 3. Naturales, provocadas por la naturaleza del producto, mercancía caduca o dañada en su proceso, ya sea oxidado, fundido, etc., siempre y cuando sufra alguna modificación de su estado natural. La número 4, extracción, ya sea por robo o extravío del material o en efectivo. Y la quinta es de producción, que son causadas por el desperdicio generado en el proceso de manufactura del producto. La última pregunta, ¿cómo influye la gravedad en el manejo del material? Bueno, tenemos que el sistema de manejo de materiales por gravedad es donde se mueve el material por medio de la fuerza de gravedad, es decir, por el peso del producto sin requerir fuerza eléctrica para ello. Para que se dé este movimiento de material es necesario que exista la relación directa entre el producto transportado y el producto transportador. Es decir, se mueve la carga mediante la gravedad sin utilizar fuentes de poder motorizadas. Usualmente puede utilizarse una pendiente o mediante una persona que empuja la carga. Hacen uso de la fuerza de gravedad para lograr el desplazamiento de la mercancía, puede ser sobre rodillos o ruedas. Y dentro del manejo de materiales, al emplear la gravedad, tenemos también el uso de tolvas, tubos, transportadores de rodillos, rampas, ductos y muchos otros dispositivos. En general, la gravedad influye en nuestro manejo, ya que facilita el transporte sin utilizar algún tercer integrante que nos permita ejercer la fuerza suficiente para que se traslade. Bueno, este fue mi proyecto integrador de la materia diseño de planta 1. Le agradezco su atención prestada y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.